Buenas chicos, vamos a trabajar el temita de ángulos de elevación y depresión correspondientes a la cuarta guía de trabajo autónomo de la semana del 3 al 7 de agosto. ¿Qué es lo primero? Bueno, vamos a definir lo que es un ángulo de elevación y lo que es un ángulo de depresión. Estos dos temitas son de nuevo aplicaciones de la trigonometría. Ok, ¿en qué consisten? Bueno, primero, el ángulo de elevación es el ángulo formado por la línea visual o la visual horizontal que le llamamos, dirigida a un punto por arriba de esa línea visual. O sea, veámoslo así, cuando nosotros observamos lo que sea, digamos que en teoría uno siempre tiene la mirada hacia el frente, por donde va esa línea verde. Digamos que uno está siempre viendo hacia el frente. Pero vea que ahí va pasando una gaviota. Entonces, yo cuando tengo la línea visual que va hacia el frente, que es la línea verde, ¿verdad? Si yo levanto la mirada, porque la gaviota vea que está por arriba de esa línea verde, al estar levantando la mirada, a eso es lo que vamos a llamar un ángulo de elevación, porque yo elevo de mi mirada normal, que es en línea recta hacia el frente, estoy subiendo la mirada para observar el objeto que está por encima de esa línea horizontal. Entonces, a ese ángulo se le llama ángulo de elevación, que en ese caso dice que es de 16,88. Estos son imágenes que yo saqué de una aplicación que yo les puse el link ahí en la guía, que ustedes también podrían hacerlo y manipularlo. Uno puede hacer un movimiento y se va viendo donde entre más se va acercando la gaviota a la persona, más tengo que levantar la mirada para verlo, ¿verdad? Entonces ese angulito se va haciendo como más grande, pero sigue siendo ángulo de elevación. Ok, ahora, ¿cuál es el otro concepto? Ángulo de depresión. Entonces, en ese mismo acantilado, el señor ese que está ahí también tiene la vista hacia el frente, pero observa en la parte de abajo que va un bote. Entonces, en este caso, el ángulo de depresión es cuando yo tengo que bajar la mirada de mi línea visual. O sea, mi línea visual es que uno siempre va viendo hacia el frente. Si tengo que subir la mirada, es ángulo de elevación. Si tengo que bajar la mirada, es ángulo de depresión. ¿Ok? Entonces, esta primera semana a mí lo que me interesaba es que nada más ustedes sepan identificar cuándo es ángulo de elevación, cuándo es ángulo de depresión y dónde se identificaría en un dibujo, ¿verdad? Ya para la siguiente semana viene la parte de cómo resolver ejercicios ya usando esos conceptos. Entonces vamos a ver algunos ejemplos donde ustedes nada más me tienen que identificar dónde está el ángulo y qué tipo de ángulo es, si es de elevación o si es de depresión. Ok, vamos a observar situaciones de la vida real donde podemos identificar este tipo de ángulos. El primer ejemplo dice, una mujer corre por la playa. En ese mismo instante, un pájaro vuela al frente de ella. Ok, ahí estaríamos representando un ángulo de elevación, porque vea que su línea visual es viendo hacia el frente. Uno cuando va corriendo va viendo hacia el frente, ¿verdad? La línea azul, esta horizontal que ustedes ven acá. Bueno, que aquí hasta aquí en el dibujito lo dice, ¿verdad? Aquí voy viendo. Okay, esta es la línea horizontal o mi línea visual. Ok, dice que cuando va corriendo al frente vuela un pajarito. Ese sería un ángulo de elevación. Bueno, ahí hay un errorcito de ortografía. Ok, ángulo de elevación. Entonces, ahí donde está la parte azul, se haría un ángulo de elevación porque ella tiene que levantar la mirada para observar al pájaro. Pero también vea que se topa un perrito que está en el suelo. Ahí, ¿qué tiene que hacer con la visión? Bajarla. Entonces, ahí se está formando un ángulo de depresión. Entonces, cuando yo tengo que subir de mi línea visual, subir para ver algo es elevación y bajar es depresión. Veamos otro ejemplo. Un hombre en el rascacielos de un edificio, no se supone, aquí lo hicieron un poquito grande para poderlo observar. Observa un avión, ¿verdad? Vea que aquí su línea visual es esta, su horizonte, viendo hacia el frente. Esta es su línea visual.
Entonces, cuando levanta la mirada para ver el avión, ya se hace un ángulo de elevación, porque está subiendo la mirada de acuerdo a su línea visual normal. Y además, alguien que está en el avión, ¿verdad? Se supone que alguien que está en el avión tiene, viendo por la ventana, su línea visual es esta, ¿verdad? Esta es la del horizonte. Pero dice que alguien desde el avión observa a un automóvil. Entonces, lógicamente, si usted va en el avión, su línea visual va viendo hacia el frente. Pero para yo ver al automóvil, ¿qué tengo que hacer? Tengo que bajar la mirada. Al bajar la mirada, ya se convierte entonces en un ángulo de depresión, ¿verdad? Ese es el concepto. O sea, siempre es saber que nosotros tenemos la mirada al frente. Si tengo que subir, es elevación. Si tengo que bajar la mirada, es de depresión. Y ve que en este mismo dibujito pudimos identificar de los dos tipos, ¿verdad? Y se involucraron tres cosas diferentes. La persona en el edificio, la persona en el avión y la persona en el automóvil. Lógicamente, la idea es que siempre son personas, ¿verdad? Que son las que pueden ver, o animales también. Y por último, otro ejemplito que también es muy utilizado en este tipo de ejercicios para que siempre lo tengamos en cuenta, es cuando nos dicen que el sol proyecta una sombra, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos que imaginarnos el sol detrás del objeto que nos estén hablando. En este caso es un edificio. Entonces, ve que aquí está el edificio, ¿verdad? ¿Lo ven acá? Aquí está el edificio, el sol ve que está por detrás. A la hora de pegar el sol en el edificio se hace una sombra. ¿La ven que está hecha aquí en el suelo? Las sombras siempre van en el suelo. Entonces, si ustedes observan, ve que se hace un triángulo rectángulo, digamos. Esto que viene aquí, ahí es donde pasan los rayos del sol, que pasan directo, ¿verdad? Al toparse con el edificio, hace que se haga la sombra y siempre se forma un ángulo de elevación, ¿verdad? Este que está acá. Siempre se va a formar un ángulo de elevación. Aunque digamos que el sol viene desde arriba, ¿verdad? Pero recuerden que el sol no tiene ojos. Bueno, ahí le pusieron ojitos y una carita, pero ustedes saben que el sol no ve. Quien vería es la persona que está aquí, ¿verdad? Que donde pega el sol y está haciendo la sombra, por eso se hace que es un ángulo de elevación, porque para esta persona ver al sol tiene que levantar la mirada y vea que se hace un triángulo rectángulo donde tal vez la persona esté o el objeto que quede aquí esté observando hacia el sol. Por eso es que se dice que se hace un ángulo de elevación siempre, porque tengo que levantar la mirada para observar al sol, ¿verdad? Aunque el sol esté en la parte de atrás, digamos, pero uno no puede decir que el sol ve a un edificio, ¿verdad? Porque el sol no tiene para ver. Es el objeto que estuviera aquí, que ve por aquí encima del edificio donde está el sol. Entonces se hace ahí el ángulo de elevación. Muchas gracias.